Y retomamos el tema que tratábamos el viernes, esta situación muy triste, porque bajo ningún aspecto nos parece que se pueda naturalizar el hecho de que un chico de 16 años armado asalte, ¿sí? Le gatilló 2 veces a este comerciante en Banda Norte. El comerciante nos decía, lo conozco desde hace mucho, a los 14 años me pedía barrer la vereda a cambio de algo de dinero. 2 años después lo asalta a mano armada. Bajo ningún aspecto naturalizar estas situaciones. Vamos a recordar lo que decía este comerciante de la calle Quirico Porreca al 900. El vínculo que lo unía con la persona que después terminó convirtiéndose en alguien que le quería robar. Un chico que en su momento tenía 14 años y le pedía trabajar y que ahora con un revólver le disparó. Si no quiero más plata, y me empezó a gatillar con el revólver en la cabeza. Y me gatilló 2 veces y me decía, dale gringo que te mato. Y lo peor es que cuando apenas entra, yo me di cuenta quién era. Es un chico que nosotros desde que abrimos, él al principio venía a pedir alguna changa, así como para barrer la vereda o limpiar los vidrios, entonces yo siempre le sabía dar. Y venía seguido, pasó un tiempo que no vino, y yo, bueno, capaz que lo han metido preso. Y después de un tiempo apareció, y acá tenemos en el barrio un grupo de WhatsApp para ir ayudándonos y tratando de defender un poco, y pasaron una imagen, un video de una casa que habían entrado, se habían robado creo que unos televisores, unas computadoras, y tenían cámaras, y bueno, y era él, porque lo identificaron. Bueno, y decíamos, ¿no? Volver a tocar este tema, volver a reflexionar, porque no podemos naturalizar situaciones como estas. Un chico de 16 años que podría haber ocurrido una verdadera tragedia. Un chico de esa edad tiene que estar en la escuela, tiene que estar estudiando, practicando algún deporte y no en estas situaciones. ¿Y qué pasó en esos 2 años? A los 14 pedía trabajo, alguna changuita, barrer la vereda, limpiar los vidrios. Y 2 años después va con intenciones de robar o de quitarle la vida. Exactamente, porque en el relato del comerciante queda en evidencia que no dudó en gatillar. Al menos le gatilló. No tenía balas, el revólver afortunadamente, pero al menos en 3 ocasiones le gatilló. Podría haber provocado una verdadera tragedia en ese comercio y era alguien a quien conocía, a quien frecuentaba o en algunas ocasiones había frecuentado. No hay que naturalizar estas situaciones. Los chicos a esa edad tienen que ir a la escuela o practicar un deporte. ¿Por qué ocurren hechos como este? Y vamos a consultar al doctor José Varela Yeuna, ex juez de niñez, adolescencia y familia en Río Cuarto. Allí está. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Es un gusto escucharlos. Para nosotros también. No sé si me escuchan bien ahí. Pero lo escuchamos como si lo tuviéramos acá en el estudio, doctor. Y... bueno, bárbaro. Bueno, nos interesa reflexionar, traemos a colación esto que nos ha entristecido el viernes, pero nos parece que de ninguna manera hay que naturalizar que los chicos estén portando armas, estén asaltando cuando deberían estar en la escuela o practicando un deporte. Por supuesto que no hay que naturalizarlo y es una cuestión que nos preocupa desde hace mucho tiempo, más allá que, como lo he comentado siempre, en la estadística global general de delitos, los cometidos por menores de 18 años, no solamente acá en Río Cuarto, sino en general en el país, no superan el 5 o el 7% del total de los hechos delictivos. Ahora bien, lo preocupante es tremenda esta situación que arranca de muchísima marginalidad, muchísima situación de vulnerabilidad social en la que permanecen cantidad de niños y adolescentes, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que todos terminen en el delito, pero sí que sin lugar a dudas, como bien lo afirmas, los chicos tendrían que estar en la escuela, tendrían que estar en sus casas, tendrían que estar haciendo actividades deportivas, o sea, el desarrollo natural, normal de la vida de un niño, al cual muchísimos lamentablemente no tienen acceso
y caen en muchísimas situaciones tremendamente que los afectan desde niños, y una de ellas, sin lugar a dudas, y la más que uno ha observado durante tanto tiempo, hechos cometidos con una dosis inusitada de violencia que ponen en vilo la seguridad de muchos ciudadanos y muchas personas de bien, de muchos vecinos de ellos mismos, porque muchísimas veces los hechos, quienes más los sufren, son en el mismo entorno de sus familias, de sus vecinos, de la gente más humilde, que es la que sufre también estos hechos delictivos. Pero sí, sin lugar a dudas, lo que uno viene reclamando y ha venido sosteniendo desde hace muchos años es evitar que lleguemos a esto, porque todos hablamos o siempre se trae a colación nuevamente algún delito cometido por un menor de edad, cuando lamentablemente ya ocurrió un hecho tremendo, un hecho que afecta a un ciudadano. El tema es evitar que el niño o el adolescente llegue al delito, y eso son las políticas públicas necesarias y los recursos necesarios para salud, para educación, para atender las problemáticas adictivas, para llegar y estar permanentemente acompañando a los niños y a esas familias que están en esa situación extrema de vulnerabilidad social, ¿cierto? Claro, la pregunta, doctor, es qué es lo que falla, ¿no? Porque volviendo al caso puntual, que es el que nosotros graficábamos, cuando hace 2 años atrás este niño tenía 14 años, pedía trabajar o limpiar una vidriera o barrer la calle, evidentemente tenía un esquema de valores. 2 años después, el esquema de valores era otro, cuando empuñó un arma y no dudó en gatillarle al comerciante a quien antes le pedía trabajo. Sí, sin lugar a dudas, y no puedo expedirme ni mucho menos hablar ni hacer un comentario sobre el hecho puntual o sobre las características de este chico, porque, o sea, como bien saben ustedes, bueno, yo ya no estoy en funciones en esta materia, sino que lo único que puedo aportar es desde la experiencia de tantos años, ¿cierto? Pero es muy real lo que afirmas en cuanto a chicos que en su momento son detectados por el sistema, y ese acompañamiento permanente que deberían tener en cuanto a, vuelvo a repetir, las políticas públicas con los recursos necesarios para esos chicos y las contenciones en el seno de sus familias, salgan adelante. Luego, lamentablemente, nos encontramos con un proceso que pasó el tiempo y ya vemos al niño, al adolescente en una circunstancia agravada. Y vuelvo a repetir, a mí me preocupa mucho el tema de las adicciones, o sea, como una cuestión gravísima, porque es lo que cuando se genera, y reitero, esta dosis de violencia, de desconocimiento hasta del propio vecino, de la persona que está hasta cerca de ellos, hasta dándoles una mano más de una vez, y llegar a este acto de violencia es, sin lugar a dudas, porque están inmersos en una situación donde uno lo puede asegurar, porque la experiencia que ha tenido en tanto tiempo de tomar contacto con un niño o con un adolescente inmediatamente después de cometer un delito, ver su estado general, su situación donde prácticamente no registra absolutamente nada, y eso trae aparejado un desprecio absoluto por todo lo que es hasta la propia vida, su propia vida y la vida ajena, ¿cierto? Entonces, sin lugar a dudas, falla también el sistema, porque lo fundamental son las políticas públicas y la prevención, evitar que se llegue a cometer el delito y que haya víctimas. Cuando hablamos después que ya hay una víctima, es tarde. Entonces, hay que poner tampoco el sistema que hoy contiene a estos chicos que ya se inician en el camino delictivo, tiene o rinde sus frutos. Si bien en los años, yo pasé muchísimos años, toda una vida en esto, y sin lugar a dudas evolucionó. Hace 25 años atrás los niños o los adolescentes compartían hasta una celda con adultos, o sea, todo un sistema que fue mejorando, pero falta muchísimo. Falta muchísimo porque sin duda no nos encontraríamos con chicos que pasan por el sistema, se encuentran internados, permanecen en estas instituciones socioeducativas privados de libertad, pero después cuando salen regresan a su mismo entorno, al mismo medio, y no hay un seguimiento acorde, específico, permanente, y entonces los resultados después terminan siendo, en muchos casos, lamentables, sin perjuicio que hay otros
Hay muchísimos casos que uno pudo celebrar a través del tiempo de chicos que se reinsertaron y hoy son personas de bien, sin lugar a dudas, trabajando, estudiando, pero resta mucho por hacer. Gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su reflexión, muy importante para nosotros. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a disposición sobre todo para seguir insistiendo con lo trascendente que resulta que quienes tienen a cargo los poderes de decisión, estas políticas públicas de salud, de educación, políticas sociales, que la política social no consiste únicamente en que es trascendente, sin lugar a dudas, llegar a aquellos sectores más humildes que hoy no pueden tener ni siquiera para comer, brindar la alimentación, toda la asistencia que haga falta, pero sí ocuparse de estos otros temas de fondo y el seguimiento de la conducta de estos chicos para que tengan un futuro mejor, ¿cierto? Gracias, doctor. Por favor, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y apostar